Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Hace algunos días que se ha estado oyendo sobre una noticia de Egipto, concretamente que se había encontrado una monumental estatua de Ramsés II. Pues quizás esta estatua no pertenecía a este faraón. Es una de las razones por las cuales yo he decidido esperarme un poco para hablar sobre este tema, porque siempre que hay algún tipo de noticias de este tipo, pues saltan enseguida a hablar del mismo tema, ¿no? Haciendo los trending que se llama, ¿no? Para hablar de una cosa que está de moda y así poder sacar más dinero. Pero bueno, yo prefiero aguantarme un poco y ver qué es lo que está pasando realmente e intentar informar. Pues resulta que esta estatua no parece ser de Ramsés II. Vamos a comenzar poco a poco a contar la historia de esta desconcertante noticia. La verdad es que esto, sea una estatua de Ramsés II o no, es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la década. Porque recientemente un grupo de investigadores egipcios y alemanes extrajeron en el barrio pobre al este del Cairo, llamado Matarella, cerca de las ruinas del templo de Ramsés, un coloso de 8 metros de altura y unos supuestos 3.000 años de antigüedad, junto con un torso de 80 centímetros, que esto es otro de los datos de los cuales no se está hablando mucho, no solamente se ha encontrado un coloso. Parece ser que el torso de 80 centímetros pertenecía al rey Seti I, hijo de Ramsés I. Pero a lo que nosotros nos venimos a referir en este programa y lo que vemos con más misterio es esta gran estatua que se ha encontrado. Debido a la ubicación del hallazgo, se pensaba que era de Ramsés II, pero se ha descubierto que en realidad podría pertenecer al faraón Psamético I, un faraón que gobernó 600 años después. Un posterior estudio de la cabeza, del rostro y la corona, realizado por el Ministerio de Antigüedades de Egipto, concretó que son característicos de otros periodos. Además, tras seguir buscando en la zona del hallazgo, encontraron inscripciones que confirmaron que la estatua en realidad pertenecía a Psamético I. Según el ministro de Antigüedades de Egipto, Khaled el-Anani, y como declaró a los reporteros de Associated Press frente al Museo de El Cairo, no seremos categóricos, pero hay una gran posibilidad de que sea Psamético I. Este faraón tuvo uno de los reinados más largos en la historia de Egipto, concretamente entre el año 664 a.C. y 610 a.C., lo que daría un total de 54 años. Esta estatua se ha convertido, según los oficiales, las fuentes oficiales de Egipto, en la mayor escultura encontrada de este periodo. Según precisó Al-Anani, existe una posibilidad de que Psamético haya reutilizado una vieja estatua que pudo haber sido de Ramsés II, aunque esta posibilidad es pequeña. Estamos viendo que aquí hay una gran confusión, no saben exactamente si esta estatua perteneció directamente a Psamético I o si fue una modificación de una de las que había antiguamente, que era de Ramsés II. Mi opinión personal es que parece ser que los egipcios tenían cierta tendencia a reeditar cosas que ya estaban esculpidas o talladas, como podría haber sido, por ejemplo, la Esfinge. Y cuántas cosas más podrían haber hecho, como escribir, por ejemplo, en los templos, porque yo soy de los que cree que realmente la historia que hay plasmada en los muros de Egipto fue hecha por los egipcios que nosotros conocemos, que son los que parten de la primera dinastía, a partir del primer faraón, que sería el faraón Narmer o Nemes, que se supone que fue el que juntó el Alto y el Bajo Egipto, pero con anterioridad ya se sabía que el Alto y el Bajo Egipto existían, y de hecho hay mucho misterio
alrededor de la historia de Egipto. Entonces, pues, de todas formas, parece ser que van a intentar seguir excavando porque hay más escondido en estas calles. Pero lo más asombroso de este caso, de esta estatua, radica en las propias entrañas de la misma y en su forma. Según comentaba el ministro de Antigüedades, la estatua estaba realizada en cuarcita. Vamos a ver una tabla que os voy a poner aquí ahora mismo. Como estáis viendo, aquí hay una serie de materiales y también está pues el nivel de dureza que tienen. Esto que estamos viendo es la escala de Mohs y está catalogizando los tipos de dureza, depende el material. Pues bien, estamos viendo que el cuarzo está por encima, por ejemplo, de la ortosa, del apatito. Es un material bastante duro, es incluso un poco más duro que el granito, aunque en esta escala no sale. Y la verdad es que es bastante extraño que los antiguos egipcios pues pudieran haber tallado todo esto con cobre, porque es lo que ellos tenían, era cobre, ¿no? Yo me gustaría que vieseis una imagen que os voy a enseñar ahora mismo, que es esta de aquí. Esto que estáis viendo aquí es una sierra industrial moderna que se utiliza para cortar este tipo de piedras. Y está hecho con diamantes industriales. Obviamente el disco es de metal, pero en los bordes tiene diamantes incrustados, diamantes hechos artificialmente, sometiendo el carbón a muchísima presión en unas prensas que hay. Entonces estamos viendo que para tallar esto, además, como estamos viendo en este vídeo, se necesita de una maquinaria, de unos soportes, de una serie de tecnología, aparte de que se estaba enfriando la cuchilla con el agua, para poder tallar todo esto. Entonces, la primera pregunta que a mí me surge es cómo construyeron o cómo tallaron esta estatua. Pero hay más misterio. Vosotros ya sabéis que hace no mucho estuve hablando sobre el Arikat, una técnica que se utilizaba en el antiguo Egipto para poder fundir la piedra a temperatura ambiente creando geopolímeros. Pues el caso es que me he estado fijando en las fotos de esta estatua, concretamente en esta de aquí, y como podéis observar, parece ser que esta escultura no ha sido realizada utilizando la técnica del Arikat. Parece más bien que la han tallado, de ahí que haya comentado lo de las sierras industriales y lo de esta maquinaria. Si nos fijamos, no solamente este es el misterio, sino que tenemos otro misterio, que sería la cabeza. La cabeza de esta estatua. Vamos a fijarnos porque aquí os voy a poner una foto en la que se ve que es una cabeza alargada. Hay mucha polémica con que estos son cascos, que no son cascos. Bueno, esto podría ser un pelo que se ha rapado. Es decir, la representación de un pelo cortado al raso, rapado, como si nosotros cogiésemos una máquina y cortásemos el pelo al 1 o al 2. Entonces vemos que más adelante vamos a seguir hablando sobre esto, sobre estas cabezas alargadas, pero de momento dejamos el dato aquí, porque me gustaría hablar de una estatua de otro coloso, que es el coloso de Ramsés II, que tiene algo que ver con todo esto también. Esta escultura gigantesca, tallada en el Imperio Nuevo supuestamente, posiblemente durante el reinado de Ramsés II, pues fue descubierto en el año 1820 por el viajero italiano Giovanni Caviglia y originalmente estaba situada en el flanco sur del Gran Templo de Patá, templo situado a su vez en Memphis, capital del Imperio Antiguo de Egipto. Y lo que me llama la atención de esta escultura es pues su gran altura y que no se conserva, por ejemplo, la parte inferior de las ambas piernas. Pero vamos a fijarnos bien en esta foto que estamos viendo, por favor. Porque si nos damos cuenta, esta fotografía fue realizada por Pascal Seva en el año 1880 y si nos damos cuenta hay un par de detalles que me llaman la atención. El primer detalle de todos es que la corona de Ramsés está situada a la izquierda de la estatua sobre el suelo, cosa que indica que no tiene puesta la corona.
Luego, si nos fijamos, tiene como en el hombro una especie de rasgadura, como si se hubiese estropeado la escultura por esa parte. Ahora vamos a ver otra foto. Estamos viendo la escultura colosal de Ramsés II expuesta en el Museo de Mitraína. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando veo que el gorro no corresponde al que se supone que debería de haber sido colocado? Es decir, si esto ha estado restaurado, pues ese gorro no está puesto. Estamos viendo que aquí además lleva un uraeus. Es la cobra que lleva en la frente, cosa que en el otro casco, en el otro gorro, no lleva puesto. Y aquí podemos ver otra imagen de la misma y tampoco se ve ningún tipo de indicio de que tenga puesto el gorro original. Esto es algo que me llama la atención y que me hace pensar que le cambiaron el gorro por el tema de los cráneos alargados. Se sabe que han habido más de estas cabezas alargadas. Por ejemplo, las cabezas de Akenatón, Nefertiti y sus hijas. Como estáis viendo aquí en estas imágenes, los cráneos de las hijas de Akenatón eran bastante más largos que los que tenemos nosotros. Akenatón, para quien no lo sepáis, también fue conocido como Amenhotep IV y nació en el 1372 a.C. y se le conoce como el faraón hereje, porque se rebeló contra todo el clero de la época y, bueno, impuso la religión monoteísta. Pero aparte de todo esto, lo que me llama la atención es la forma de su cabeza. Como estáis viendo aquí, todos tienen un cráneo más alargado. Parece ser que esto no puede haber sido un alargamiento craneal. Se habla muchas veces de que se pueden alargar los cráneos y realmente es así, se pueden alargar, pero lo que nunca se puede hacer es aumentar el nivel de cantidad que hay en el interior del cráneo, es decir, el volumen. No se puede aumentar el volumen cuando se estira el cráneo, se puede deformar, pero no agrandar. Entonces estamos viendo que aquí hay algo que choca. De hecho, estos no son los únicos cráneos alargados que se conocen. También están los cráneos alargados de Paracas, como los que estáis viendo aquí. De estos ya hemos hablado con anterioridad en otros programas. Pero si os dais cuenta, estos cráneos no tienen la misma distribución que la de los humanos. La frente es totalmente diferente, no tienen las mismas partes. Y esto es un cráneo de una especie desconocida. Entonces, como estamos viendo, parece ser que en la antigüedad existió una raza que tenía los cráneos alargados. Puede haber sido una o incluso varias, porque estamos viendo que estaban como repartidos por todo el mundo. Yo, en conclusión, sobre todo lo que acabamos de hablar, saco varios puntos. El primero es que realizaron una estatua de una forma imposible, según la historia oficial, ya que con cobre esto no se podía hacer. La estatua de Ramsés II, desde mi punto de vista, y vamos a ver una pequeña foto, fue realizada con la técnica del Arikat, por la homogeneidad de la superficie. Yo creo que esto es una roca caliza realizada artificialmente. Y otro punto que yo saco en claro es que siguen escondiéndonos las pruebas de que realmente hubo una raza de seres con cráneos alargados y que no sabemos si todavía aún gobiernan en nuestro mundo. Porque, como bien dice el dicho, el mejor truco que guarda el diablo es hacerse pasar desapercibido, hacer que la gente no crea en él. ¿Quién sabe si esta raza no es más antigua de lo que nosotros nos pensamos y realmente están gobernándonos desde algún secreto y recóndito lugar, haciéndonos pensar que no existen? Ya sabéis que el enemigo más complicado de derrocar es el que ni siquiera se deja ver. Así que, amigos, espero que os haya resultado interesante, espero que hayáis podido obtener algún nuevo punto de vista y, como siempre, nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.